Lógicamente eso produce severos daños a las vías respiratorias. Estos gases no solamente hacen llorar, sino que también pueden producir aborto, producen descontrol de la coordinación, confusión. Una persona puede caerse, traumatizarse el cráneo, el cerebro y morir. Y ya se ha visto, pues, en el caso de la profesora Velázquez, que realmente ha cobrado, pues, nuevas víctimas la cuestión de los gases. Pero por otro lado, considero que en ningún artículo de la Constitución está que hay que golpear a las personas, que hay que torturarlas y que hay que volver a la década de los 80. Y creo que en eso al aparato de seguridad que cree que va a resolver los problemas con la violencia, lo único que genera es más violencia. En ese sentido, considero que lo más importante es que se sienten a conversar. Y creo que esas medidas no así severas, que amenacen la estabilidad de la vida de las personas, no van a resolver el problema. Yo creo que nuestra invitación es que se sienten a dialogar, que planteen los problemas los maestros, que planteen los problemas del gobierno, pero esencialmente debemos defender la educación pública, porque por más que diga el presidente del Congreso, lo que se trata es de una privatización de la educación. Por más que digan que no hay municipalización, definitivamente se trata de una municipalización de la educación. Entonces, ya el pueblo no cree en las palabras del Congreso, porque se está diciendo una cosa y se está haciendo otra. Sí. Miren, aquí la educación, el proceso de privatización, no ha comenzado en este gobierno, ha comenzado en otro gobierno y se ha intensificado con este gobierno. Eso es lo que, es decir, el mismo Banco Mundial ha dicho que hay que privatizar la educación en Honduras, lo mismo lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Todos estos mecanismos han su idea esencialmente privatizar. ¿Qué es privatizar? Pasar la educación pública a sectores privados. ¿Y eso qué significa? Que la gente que antes no pagaba por la educación tiene que pagar y la gente está más pobre. Esos son los aspectos centrales de este problema. Creemos nosotros que es muy importante que no se agrave la situación hoy. La situación de derechos humanos realmente es terrible. Bueno, es cierto que pueden haber elementos infiltrados. También es mentira que aquí estén los sandinistas, que estén fuerzas. Esas ideas que las han propagado el aparato de seguridad son las mismas ideas que establecieron en los 80 para desaparecer físicamente a las personas. Ahora, doctor, ¿se ha complicado esto a raíz de otros asuntos que se han venido acumulando también? El caso del Instituto de Provisión del Magisterio, también lo relacionado a algunos incumplimientos de parte del gobierno sobre los pagos. Entendemos que son años los que han pasado precisamente para tratar de depurar todo un censo de maestros que están dando clases. Algunos dicen que esto más bien no es conveniente tanto ni para los maestros, dicen, ni para el mismo gobierno, porque el hecho de tener una buena cantidad de maestros y algunos que cobran y que tal vez no están o que no existen, entonces eso se ha convertido como una especie de círculo vicioso. En esto, doctor, ¿es necesario una depuración? ¿Qué se puede hacer? Porque algunos dicen que es necesario una auditoría forense dentro de la misma institución de educación, pero también es necesario que se deje de una vez por todas claro cuál va a ser el mecanismo de pago al sector magisterial. También hay un estatuto que se habla de que también podría desaparecer. ¿Qué dice esto en relación a tratar de buscar soluciones concretas a este problema? Una solución concreta es que los gobiernos no manipulen los fondos de la institución magisterial. Sí. Y en ese sentido, cuando decimos manipuleo, manoseo de los fondos, es que precisamente esos fondos son sagrados, son un derecho del sector magisterial. Y en realidad se han utilizado fondos del IMPREMA para otros fines. Sí. Y eso es totalmente incorrecto. Es incorrecto desde el punto de vista financiero, es incorrecto desde el punto de vista contable y es incorrecto desde el punto de vista de las auditorías.
el Estado tiene mecanismos para controlar las finanzas de las organizaciones, pero lo que pasa es que el propio gobierno no se aplica la propia medicina, que es el manejo transparente de los fondos. Sí. En ese sentido, yo creo que si el Estado no interviene en los fondos del INPREMA, y esos son fondos que tiene el propio magisterio, pues lo correcto realmente no habría ningún problema. Porque si hay manoseo de los fondos, esos fondos pueden ser utilizados para otro propósito. Pero también hay algo bien importante. Mire, existen diferentes organizaciones que tienen sus propios fondos. Sí. Tenemos los empleados públicos, tenemos el mismo colegio médico, tiene sus fondos propios. ¿Y quién maneja esos fondos? Pues en el caso de los médicos, los propios médicos. Claro. ¿Por qué no pueden manejar los fondos los propios profesores? Incluso, desde luego, con los mecanismos de control del Estado. Yo no veo por qué se escandalizan que los maestros puedan manejar sus fondos. No, es decir, si hay auditorías, si hay representantes del Estado, no hay ningún problema. Y varias instituciones gremiales, profesionales, manejan sus propios fondos. Ahora, en esto, doctor, ¿se le ha ido de las manos este conflicto al gobierno, considerando ya las confrontaciones que han tenido los manifestantes con la misma policía? Bueno, mire, yo creo que definitivamente este problema es más complejo. Quizás sí. El fenómeno aparece como fenómeno magisterial, pero aquí creo que se están dando otros problemas. Porque yo creo que básicamente vemos en el gobierno una línea extremadamente dura, muy radical, que quiere resolver los problemas con violencia. Y hay otra línea que quiere resolverlo mediante el diálogo, mediante la interacción. Lo que pasa es que esa línea muy radical es la que manda. Y yo a veces he dicho que ni el mismo presidente manda acá. Entonces tenemos los mismos grupos que tienen fuerza militar, fuerza económica, fuerza policial, que realmente no son controlados. Por ejemplo, fíjese que deberíamos depurar los cuerpos militares, los cuerpos policiales. Sí. Eso no lo ha hecho el Congreso, pero sí ataca directamente a un gremio como es el de los maestros. La otra cosa es que el Congreso se contradice. Ellos dicen que no están municipalizando, ellos dicen que no están privatizando, pero en realidad nadie les cree, porque la verdad es que eso está en los mismos artículos. Luego incluso se habían confundido, dicen ellos, como a creer, los abogados son muy minuciosos, no se confunden cuando establecen leyes. Sí. Entonces en realidad definitivamente sí han perdido credibilidad. Ahora, ya para hoy estaban diciendo que iban a retirar esta ley de municipalización y todo lo relacionado a tratar de que las alcaldías tuvieran algún tipo de intervención en esta situación. Retiraron la ley y luego, ¿qué pasaría? Bueno, mire, ¿Quedaría siempre, entiendo yo, el estatuto lucente? Yo escuché al presidente del Congreso y dicen ellos que no van a retirar la ley, que están abiertos a algunos cambios que sean presentados por iniciativa del presidente de la República. Pero yo lo que veo es que escuchando y estando informado de lo que está pasando en las comunidades, por ejemplo, en las comunidades de Santa Bárbara, en Colinas y en otros lugares, sí. la municipalidad, Cabildo Abierto, se ha pronunciado contra esa ley. Y además también los padres de familia se han organizado para que no se apruebe esa ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está generando esta ley, precisamente porque no ha tenido una socialización correcta y porque no fueron consultados los mismos maestros, está teniendo el rechazo en las comunidades. No es cierto que las alcaldías estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque es sustraer los fondos del Estado, de la parte central del Estado, a las comunidades. Es trasladar el problema a las comunidades, es trasladar el problema para que las comunidades paguen los maestros y todo, cuando esas comunidades tienen extrema pobreza. Y por otra parte, el Estado debe supervisar a través de las direcciones, ¿verdad?, educativas, la situación. Y según las municipalidades no hay tal supervisión, o se ha politizado en el sentido tradicional por intereses de partidos esta situación. Y eso ha llevado realmente a una gran confusión. Yo le diría que ahora la gente está confundida. Sí. Y lo que dice la gente es que ¿por qué no hay diálogo? Si el presidente está diciendo que hay diálogo, los maestros están diciendo que hay diálogo, entonces ¿por qué no se desarrolla el diálogo?
Yo creo que podrían buscarse mecanismos intermedios, ¿verdad? Por lo menos para que tanto una comisión de los colegios y una comisión del gobierno por lo menos establecieran algunas bases de cuál sería el diálogo del presidente con los maestros o las organizaciones magisteriales. Yo creo que sí debe existir un diálogo en donde se respeten los derechos de la educación pública. Porque yo quiero decir algo, a veces solamente señalamos a los maestros que están luchando únicamente por sus intereses, pero los maestros están luchando por la defensa de la educación pública y en eso se le está sumando el pueblo. Sí. No se puede negar que realmente si el gobierno mantiene este problema, vamos a tener una situación extremadamente conflictiva, porque el rechazo a esta disposición se está convirtiendo en una esfera nacional.